su participación. Vamos a darle el uso de la palabra al asambleísta Javier Santos. Continúa este debate. Se otorga el uso de la palabra por parte de la señora presidenta de la Asamblea Nacional al legislador por la provincia de Manabí, Javier Santos. Buenas tardes, buenos días todavía, querida presidenta, compañeros asambleístas, a los medios de comunicación, ciudadanía y a todos los que están pendientes de esta transmisión que me parece de vital importancia en este primer punto que estamos tratando respecto a la ley de la gestión de la pandemia. Primero quiero felicitar al compañero Marcos Molina y a toda la Comisión de Salud por haberse abanderado de generar esta nueva ley o esta ley orgánica que trata justamente un elemento que es fundamental en este momento para todo el mundo y para los ecuatorianos mucho más, que es una ley que gestione la pandemia. Y en ese sentido, pues creo que la iniciativa y lo que he podido leer de este proyecto de ley es muy rescatable y sobre todo muy positivo. Se está dando forma y norma a las decisiones que se toman desde las diferentes instituciones que tienen que normar y gestionar justamente las acciones que se ejecutan dentro de la pandemia y las restricciones, sobre todo restricciones, que es el punto neurálgico, creo yo, que se trata más allá de la articulación entre instituciones. Pero las restricciones sí es importante, porque definitivamente en una emergencia tipo pandemia, el elemento fundamental para poder combatir o paliar un poco, mitigar los niveles de contagio, es el confinamiento, como ya tantos técnicos lo han dicho. Sin embargo, me he permitido yo enviarle a la comisión y al doctor Marcos Molina y a los demás asambleístas mis aportes al proyecto de ley, porque creo yo que más allá de hacer las críticas a cómo se ha manejado la pandemia en el gobierno anterior o en este gobierno, creo yo también que hay que corregir de forma inmediata ciertas distorsiones que se tienen referente a las atribuciones que tiene el Comité de Operaciones de Emergencia, el COE y las instituciones. Primero, no hay que inventar el agua tibia. Hay manuales, el manual de FERA, el manual de operaciones de emergencia, que existe actualmente vigente, manuales internacionales para manejos de emergencias y otros desastres naturales y otros desastres exógenos, entre otras cosas. O sea, existen los manuales para temas de gestión de riesgos, hay infinidad de manuales. Pero yo ningún manual, y esto permítame decirlo con toda frontalidad, he visto que se delegue la responsabilidad de la presidencia del COE a un ente, a una institución que lo que tiene que hacer es monitorear cámaras. Yo le soy muy franco. Hoy veo que el presidente del COE Nacional es una persona que su rol es de administrador de las cámaras de seguridad y no de presidir un COE, porque el COE, para los que no saben, es un cuerpo colegiado de varias instituciones a las que pueden invitar otras instituciones más que toman decisiones en base a los organismos técnicos. El COE está conformado por 6 mesas de trabajo, mesas técnicas. La mesa 1 de agua, la mesa 2 de salud, la mesa 3 de infraestructura, la mesa 4 de apoyo humanitario, la mesa 5 de producción, trabajo y otras más, la mesa 6 de espacios estratégicos o sectores estratégicos, hay otra que es de vivienda, y obviamente hay 3 grupos de trabajo, el grupo de rescate, de control interno, y bueno, hay otros grupos más de trabajo. Eso es el COE. Cuando un presidente sesiona, no puede simplemente ir con la visión restrictiva, es decir, vamos, quiero tomar decisiones que mañana no circulan los carros de placas 2 o 3, vamos que los aforos serán del 50%, y el resto de decisiones que se tienen que tomar como el apoyo humanitario, la ayuda humanitaria, hacia dónde se va a focalizar o no, el resto de decisiones como por ejemplo la dotación de los servicios básicos, ¿quién las toma? Pues, ¿el ente restrictivo o el cuerpo colegiado que es el COE? Y en ese sentido, creo yo que el presidente jamás debió delegar la presidencia del COE. Él es el responsable del manejo de la emergencia. Él puede delegarla al vicepresidente de la República, que es el segundo al mando, cuando no esté presente. Pero las decisiones, o quien preside el COE, jamás se delegan. Compañeros, con todo cariño, las decisiones del COE provincial jamás se delegan. No podemos delegarlas simplemente por delegarlas, porque tengo otras cosas más importantes que hacer. Entonces, ¿para qué se llama emergencia? Me preocupa eso, por eso yo quería, dentro de mis aportes, quería poner dentro de mis aportes que se revisen bien los términos con los que se utilizan ciertas decisiones, que cuando habla del COE Nacional, el COE Nacional no puede tomar una decisión o restringir una medida desde lo nacional a lo cantonal. Bien decía el asambleísta John Vinuesa, ¿cómo yo decido si el que me entrega la información es el cantón? El ente de primera respuesta es el cantón cuando se activa. En una emergencia, el ente de primera respuesta es el cantón. Yo recuerdo que en Puerto Viejo, en los primeros meses,
se dispararon ciertos niveles de contagios en barrios. ¿Qué íbamos a esperar a que el COE Nacional nos entregue las medidas cuando el COE Cantonal puede tomarlas de forma inmediata? Y cuando necesita requerimientos adicionales, apoyo adicional, equipo adicional, medicina adicional, ahí sí eleva el pedido al COE provincial y después, si el COE provincial no tiene capacidad de respuesta, al COE Nacional. El COE Nacional es la última instancia en una respuesta ante la emergencia. Sin embargo, pero si bien es cierto, puede dictar medidas generales, pero las aplica el COE Cantonal, que es el territorio. Eso estoy colocando en las recomendaciones de que se pida siempre, en uno de los artículos estoy pidiendo que siempre, previo al informe técnico de la mesa técnica, se apliquen decisiones. También me parece discriminatorio poner un poco al comercio informal para las sanciones. Creo yo que no debemos discriminar a una actividad u otra, porque le digo con todo cariño, y esto también para el gobierno nacional, sancionamos al comerciante informal porque está vendiendo, porque no puede salir a hacerlo, porque es informal. Pero vea pues las filas de Ban Ecuador en pleno confinamiento cuando tienen que ir a cobrar el bono. Y ahí no hay medidas restrictivas. Pues. Yo recuerdo unos meses veía cómo todo el mundo estaba confinado y de repente van a pagar el bono y toda la fila de gente haciendo cola, bulla porque nadie los atendía. Y ahí no se sanciona la institución pública. Entonces, no, así no debe funcionar. Yo creo que para eso están activados los comités locales y con todo respeto al criterio de la Mesa de Salud de la Asamblea Nacional, he hecho mis aportes de forma escrita, considerando ciertas palabras y términos que hay que revisar, entre ellas, por ejemplo, que el COE Nacional es un ente de articulación, el COE Provincial es de articulación y coordinación, y el COE Cantonal debería ser de articulación, coordinación y ejecución. Y de ahí los ministerios tienen que, obviamente, activarse de manera inmediata para poder atender desde sus espacios a la emergencia como tal. Pero todo esto puede normarse si es que ya, y eso también hay que decirlo, debatamos lo más pronto posible la ley de gestión de riesgos y emergencia, porque ese debería ser el marco normativo que permita justamente tener los elementos necesarios para atender en cada emergencia. Lo digo por experiencia, en terremotos, inundaciones, sequías, incendios forestales, pandemias, cada desastre tiene su particularidad, cada emergencia tiene su forma diferente de tratar. Y en este momento, en una pandemia, obviamente se dictan decretos de estado de excepción, pero es porque se tenían que regular medidas restrictivas o coartar ciertos derechos. Hay derechos que no se pueden tocar en estas medidas de pandemia, por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio. Pero en un terremoto, cuando se requiere herramientas, recursos, tuvimos que ingresar a ciertas ferreterías para poder dotar de elementos para poder atender la emergencia. Obviamente, haciendo los mecanismos necesarios, respetando ciertos derechos, pero siempre primando la vida del ser humano. Hacia allá se enfoca siempre esa va a ser la tendencia de una decisión en una situación de emergencia. En tal caso, esta es una buena iniciativa porque esto nos permite, la pandemia no se va a acabar ahora, vamos a seguir teniéndola, las variantes volverán, el ente técnico, la Mesa de Salud ya lo dice, hay otros casos de variantes y otras variantes más y niveles de contagio superiores. En ese sentido, pues esta ley permite normar y regular de aquí hasta lo que queda justamente la atención de la emergencia. Así que felicito a la Comisión de Salud por la iniciativa. Tengo que también ser crítico por obviamente, esto debió haberse respetado en su momento para que el Ejecutivo envíe la norma como corresponde, pero como bueno, estamos en una nueva Asamblea Nacional, el doctor Malcolm Molina, como lo conocemos, nuestro compañero del Bloque Izquierda Democrática, responsable como tiene que ser cual más, ha podido liderar la creación de esta ley y a toda la comisión, pues felicitarlos y simplemente ojalá puedan revisar los aportes que he hecho. Son 6 a 7 aportes que he podido hacer, más de forma que de fondo, debo de decirlo, el trabajo está muy bien hecho, pero también tengo que ser muy crítico por cómo se está manejando la emergencia. Al tuntún, a veces toman decisiones, vamos a clase, volvemos a clase, a foro del 50, al foro del 70, y de repente nadie sabe qué medidas se están tomando. El territorio es el que domina una atención de emergencia porque es el primer respondiente. Denle esa potestad y poder a los territorios, a los jueces cantonales y infórmense o pidan la información requerida para tomar decisiones a nivel nacional, como ejecutivo le corresponde.
Gracias, presidenta, gracias, compañeros, y estoy enviando mis aportes de manera escrita. Un abrazo. Intervención del asambleísta por Manabí, Javier Santos.